Quizás eso ha sido uno de los motivos que el partido País para Todos ha visto esas cualidades que tenemos, porque creemos que el pueblo tiene que estar en el Senado. Uh-huh. Señor Elmer, usted como representante de la FDTA, ¿qué opina sobre el no pago por parte de Cerro Verde del agua residual y que ha tenido muchos cuestionamientos, ¿no? Porque le debe bastante dinero a Arequipa por este consumo de agua que no se está pagando? Sí, como sabemos, recién sale la ley, más o menos en el año 2018, donde de ahí ya se puede cobrar por las aguas residuales. Han conversado la empresa CEAPAR con Cerro Verde y han llegado a un acuerdo ahora que yo creo han podido sacar un poco más, pero ya lo han negociado y ya está hecho, ¿no? Un negociado que tampoco, no hubo un pronunciamiento muy claro de la FDTA, que usted es parte. Claro, es que yo también trabajo en CEAPAR, pero sí lo tengo bien claro. Hay conflicto, ¿no?, de intereses en todo caso, entonces… Pero sí lo tengo bien claro. He visto que lo mejor que se ha podido hacer es este convenio, porque como ustedes saben, lamentablemente… ¿Usted está de acuerdo que Cerro Verde no pague por el agua residual? No, sí tiene que pagar, pero lo que va a pagar ahora ya está ya estipulado que lo va a hacer por medio de obras. Bueno, eso está incuestionable. Pero bueno, muchas gracias. Le damos ahora la palabra a la señora Giovanna Bedoya, de Somos Perú, candidata también con el número 1 para el Senado. Gracias. Bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia de Victoria que nos escucha el día de hoy. Gracias a Radio Victoria por este debate. La verdad que es muy importante que la población esté informada. Estas elecciones son demasiado importantes y el Senado, con 60 personas, va a dirigir el país probablemente, inclusive hemos podido tener un presidente a partir de ahora. Es por ello que es importante que la población se entere y sepa quiénes estamos postulando, quiénes tenemos las capacidades y cualidades que ser senadores de representar aquí en esta ocasión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Giovanna Bedoya. Yo soy una activista, voluntaria, emprendedora. He trabajado mediante la sociedad civil, representando en diversas instancias a nivel provincial y regional, y he hecho bastante labor social, sobre todo elaborando talleres, foros, capacitaciones dirigidas a las personas más vulnerables, tratando de brindarles capacidades que les permitan elevar su calidad de vida y mejorar su desarrollo personal y social. Nómbreme una sola actividad que usted ha realizado y que haya sido visible a la sociedad y haya sido algo positivo. Muy positivo, por ejemplo, fue durante la pandemia hicimos un programa que se llamó Parando la Olla, que fue con recursos propios y con el apoyo de algunas entidades privadas, donde brindamos capacitación a los proyectos comunes, sobre todo entre Caima, que había sido ocupado por el pueblo realmente, y se les dio también alimentos, algunos incentivos que logramos conseguir para empoderarlos, porque realmente los proyectos comunes fueron un gran ejemplo de lo que es organizarse civilmente y dar algo efectivo a nuestra sociedad. Bien, muchísimas gracias. Nosotros le damos ahora la palabra al señor Juan Carlos Arabia, candidato a senador por el APRA con el número 1. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco profundamente a la corporación. También es un gusto de conocer la vida Tejada. Hemos tenido la oportunidad de hablar. Interactuar, sí. ¿No? Sí. Bueno, y nos conocemos al respecto. ¿Cuáles, digamos, los principales logros? En estos 7 años, desde la primera vez que postulé para el Congreso, hace 7 años ya atrás, me comprometí con la firme idea de seguir conectándome con lo que es la sociedad. Y obviamente he sido parte de asociaciones, parte presidente de la asociación de Moyeval, vicepresidente de asociaciones en la que es la Mancomunidad del Cono Sur, y también parte de la problemática en transportes en lo que corresponde al agua y a la tierra, ¿no?, en las titulaciones y entonces me conozco con los dirigentes sociales, políticos, hemos hecho marchas, estado en constante relación, porque obviamente lo que uno predica lo tiene que hacer a través de los actos. Entonces, esos han sido los méritos que ha visto mi partido para competir con ellos. Recuerden que nuestro partido reúne los dos únicos partidos, juntamente con otra organización, en donde se postuló un militante, un voto. Algo democrático que en las demás organizaciones llamo a que se practique al futuro. Bien, señor Sarabia, ¿usted considera que hay legitimidad de hoy con esta Cámara del Senado? Porque la población dijo no a la bicameralidad. Sin embargo, sin ninguna consulta, finalmente se aprobó por este Congreso también bastante cuestionado. ¿Hay legitimidad? ¿Usted...? Definitivamente, de acuerdo que en algún momento también se trató este tema, el pueblo a través de un referéndum, una muy buena votación, dijo que no. El Congreso, todos los partidos políticos se pasaron por encima
Definitivamente frente a estos hechos o movimientos electorales hay que poner la voz de protesta, pero también desde el Senado. Todas estas cosas que han hecho las organizaciones políticas tenemos que ponerle un pare definitivamente. No podemos concentrar el poder solo en lo que es el Congreso de la República con las últimas modificaciones que hay. Entonces, completamente de acuerdo. Se le ha faltado el respeto a la población por parte de estas agrupaciones políticas que hoy están en el Congreso. Bien, ahora nos vamos ya con el bloque número 1 sobre la reforma del Estado. El bloque número 1 que corresponde a lo nacional. Y la pregunta va para los 4 candidatos. ¿Cuáles son sus prioridades de reforma de Estado que impulsarían desde el Senado? Hablamos de administración pública, servicio civil, reguladores. Comenzamos con el doctor Rondón Fubinaga. Gracias, Linda. Bueno, nosotros siempre en la carrera pública hemos marcado que hay 3 E del éxito: eficiencia, eficacia y efectividad, ¿no? Y parecieran lo mismo, pero en el fondo eficacia es hacer las cosas bien, eficiencia al menor tiempo posible y efectividad lograr resultados. Y lo que ha pasado en todos estos años es que más nos hemos dedicado a cuestiones que son de enfrentamiento, de controversia, y hemos dejado muy de lado todo aquello que es pérdida, o sea, que es importante, pero que se ha quedado en el tiempo. Por ejemplo, Majes Iguas 2, 60 años esperando un proyecto. Probablemente podría generar hasta 120.000 trabajos entre directos e indirectos. Y sin embargo, 60 años y no tenemos ni el trabajo ni el proyecto. Pasa lo mismo. Corío fue una ley que yo hice cuando fui congresista. Estás hablando del 2011, 2016, ahora estamos 2026. O sea, más de 10 años esperando un proyecto y hasta nos los ha ganado Chancay. O sea, Chancay ha salido antes de tiempo cuando Corío tenía una batimetría súper excelente a lo largo de toda la costa del litoral peruano, ¿no? Entonces, creo que ha llegado el momento de recuperar el tiempo, recuperar proyectos y generar fuentes de trabajo para los jóvenes especialmente. Cuando hablamos de recuperar los proyectos, ¿dónde queda el descentralismo? Majes Iguas 2 hoy está en manos del Ministerio de Agricultura. ¿Debería pasar, retomar a Arequipa? Una pregunta interesante, porque en el fondo, ¿por qué es que retorna al nivel central? Justamente porque han pasado tanto tiempo y no se resuelve, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de esa manera, uno, seguramente a nivel nacional, con un buen ánimo, pero que a la vez tampoco está siendo efectivo, ¿no? Entonces, el país necesita que todos esos grandes proyectos deberían ejecutarse al menor tiempo posible. ¿Debería volver a manos del gobierno regional de Arequipa? Si tenemos gente eficiente, debería ser así, ¿no? Para reforzar siempre la descentralización. Bien, muchísimas gracias, doctor Rondón Fubinaga. Le damos la palabra al señor Elmer Arenas. Sí, muchas gracias. Bueno, de llegar al Senado vamos a pedir la aprobación de un anteproyecto del Código Procesal de Trabajo. Como ustedes ven ahorita, los trabajadores cuando hacen a un juicio que están despedidos, pasa entre 1 año hasta 2 años todo este tramo donde realmente sufren porque al final no saben si va a salir a favor o en contra. Incluso llega hasta 3, 4 años cuando se va hasta casación en Lima. Entonces eso se tiene que hacer conversando justamente con la Cámara de Diputados. De igual forma hay que repotenciar SUNAFIL. Las oportunidades que yo tengo y las quejas que vienen de los trabajadores por las denuncias que hacen, pero ¿qué pasa? Que SUNAFIL tampoco tiene los inspectores necesarios y eso hay que velar porque así como es SUNAFIL, todas las entidades del Estado sufren de personal. Igual se apara, nos falta personal. También tenemos que ver el tema de que el aumento de sueldo, ¿no? No es posible que un sueldo mínimo se esté llevando con 1.130 soles cuando la canasta básica familiar está superando los 2.500 soles. Entonces, si es cierto, no pedimos de que de un pepo lo suban todo, pero creo que se debe de ser gradualmente, porque mire, ustedes saben, ¿no? Las amas de casa, ¿cuánto sufren cuando llevan un sueldo? Ellos hacen estirar el sueldo, porque de ahí también tienen que separar para pagar los estudios, y realmente eso no les está alcanzando. También estamos planteando de que para el horario nocturno se sube el porcentaje para que paguen a los trabajadores que trabajan en horario de la noche, ¿no?
De igual forma, el otro gran problema que tenemos es eliminar el decreto legislativo 1057, que es de los CAS. Hasta ahorita ellos no tienen gratificaciones, no tienen tampoco CTS, y eso es discriminatorio. Nosotros desde acá vamos a hacer que o pasen a la ley 276 o en todo caso estén pasando al régimen 728. Eso es en el tema de los trabajadores formales, señora Arenas. Tenemos una alta tasa también de informalidad. ¿Hay alguna propuesta al respecto de ello? Y como por ejemplo de los CAS, ¿no? Que carecen de derechos laborales. Sí, como le decía, conversaremos con la Cámara de Diputados para hacer un proyecto de ley, porque no es justo, ¿no? Mientras otros tienen seguro social, tienen todos esos beneficios, hay otros que no lo tienen, ¿no? ¿Esto está contemplado en el plan de su candidato presidencial? De lo que hemos conversado, sí está contemplado. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahora seguimos con la señora Giovanna Bedoya de Somos Perú, con el número 1 para candidata de senadora. Bien, muchas gracias. Respecto al Estado, el Estado, bueno, todos los candidatos cada 5 años nos dicen sí, hay que buscar igualdad, el Estado no trabaja bien, entonces, y cada 5 años el mismo discurso demagógico de que vamos a reformar, vamos a cambiar, pero en la práctica no ha habido absolutamente nada. El Estado se ha convertido en un ente lento, ineficiente, elefantiásico, que no sirve a quien debe decidir, que es al ciudadano. En ese sentido, desde Somos Perú planteamos una modernización del Estado. Ya hay una ley de modernización del Estado que no está siendo ejecutada en su totalidad, y para eso necesitamos digitalizar el Estado. Por ejemplo, en una municipalidad no es posible que tengan que ir a hacer una cola en estos tiempos para pedir una simple partida de nacimiento. Si esto estuviera digitalizado desde mi casa, yo hago el trámite, pago vía un aplicativo y lo tengo de inmediato. ¿Por qué permitir que el Estado siga haciendo una obstrucción a una gestión eficiente? Eso está muy mal. Además, que esta digitalización permitiría que transparentar la información, es decir, menos corrupción, porque mientras con menos manos pase los documentos, es decir, la burocracia tenga menos injerencia en la parte estatal, pues la transparencia va a permitirnos que la corrupción se aleje de estos términos. Por otro lado, consideramos de que es importante fortalecer la meritocracia entre el Estado, es decir, la ley Servir debe aplicarse. Actualmente solo el 0.1% de los trabajadores están mediante esta normativa, y no, eso está muy mal, porque ¿qué pasa? Entonces, el partido que gana o partidos que se meten al Congreso y gobiernan desde el Congreso, como lo estamos viendo actualmente, meten a su gente a trabajar sin el menor mérito posible. Hemos visto en el Congreso una señorita que quisiera tener la foto de su líder, eso dice que no correspondía, ¿no? Y le crearon un puesto solo porque ella quería, para que tenga un puesto importante dentro del Congreso. En cambio, con la ley Servir se va a erradicar este tipo de problemas, porque la meritocracia está presente, es decir, que las verdaderas personas que estén técnicamente preparadas, que tengan la experiencia necesaria, van a estar al servicio de la población, y no vamos a seguir pagando prácticas a simplemente amigos de los candidatos, amigos de los gobernadores, amigos de los congresistas, solo porque somos amigos, a ganar sueldazos sin tener el mayor mérito. Bien, señora Bedoya, usted habla de la ley Servir, que lamentablemente no ha funcionado al 100%. Las instituciones han perdido su autonomía, se han vuelto agencias de empleo y finalmente están trastocadas políticamente. El aparato público se ha vuelto ineficiente y una burocracia que ha crecido. ¿Qué hacemos con el Servir? ¿Lo fortalecemos? ¿Realmente va a priorizar la meritocracia? Porque cada vez que hay elecciones tenemos una repartija de las instituciones por los partidos que hoy están liderando el Congreso y que también van a participar en estas elecciones. Claro, lamentablemente ahora no necesitas llegar a ganar la presidencia para gobernar en el Perú. Entonces ya no solamente es un partido que se reparte, sino todos los partidos se agarran y se reparten a conveniencia y mejor medida los puestos en el Estado. Tiene que fortalecer la ley Servir, porque bajo este criterio los que están mediante méritos propios, técnicamente preparados, van a servir a la población. Tenemos que hacer una gestión pública orientada hacia las personas, no orientada hacia mis amigos. Perfecto. Gracias, señora Giovanna Bedoya. Le damos la palabra al señor Juan Carlos Saravia, candidato al número 1 por senador por el APRA. Muchas gracias. Dentro del bloque, ¿cuáles son las reformas del Estado que vamos a impulsar desde el Senado? Obviamente tenemos nosotros ya la experiencia de gobierno y vamos a continuar, y uno de ellos es la creación de lo que corresponde a la ley Servir. O sea, en nosotros ha estado presente, nosotros iniciamos ese proceso con la meritocracia. En ese sentido ha sido detenido por los siguientes gobiernos, cuando debería seguir impulsándose. Entonces, nosotros desde el Senado vamos a continuar e impulsar el aspecto del meritocrático. Ojo, que eso ya lo hemos tenido haciendo.
El otro aspecto que también tenemos ya experiencia de gobierno, porque recuerden, si nosotros evaluamos los últimos 26 años, nuestro gobierno ha presentado los mejores indicadores en todos los aspectos en disminución de la pobreza. Una cuestión es el cual dejamos un superávit fiscal, redujimos la deuda pública a niveles históricos y logramos el famoso milagro peruano. Entonces, experiencia la hay. Y hoy el Estado, obviamente, antes está devolviendo el 30% del dinero por pura incapacidad operativa. Ojo, nosotros vamos a exigir por una ley la ejecución del 85% para el 2027 y del 95% para el 2031. Finalmente, de acuerdo a esto, la primera pregunta, vamos a proponer la creación de 15 macrorregiones eficientes y devolveremos la autonomía real a los reguladores como Indecopi. Tenemos los cuadros técnicos, los profesionales y la experiencia. Sabemos cómo hacer de la maquinaria pública que funcione para el ciudadano y no para la burocracia. Lo hicimos antes, lo vamos a volver a hacer y repotenciar. Señor Saravia, usted habla de 15 macrorregiones. 15 macro. Recuerde que nosotros también impulsamos la regionalización en su momento. Entonces, eso es lo que tenemos que impulsar, porque tenemos que unificar, llamémoslo así, ¿cómo los lo diferentes. van a hacer? ¿Con qué criterio? Recordarán ustedes que en el tiempo de Yamel Romero fuimos la única región que Arequipa que propuso que nos pusiéramos o nos fusionáramos al nivel de otras regiones. Los demás no lo hicieron. Entonces, vamos a continuar. Tenemos la experiencia, tenemos las bases y definitivamente tenemos que impulsar como Arequipa con los grandes proyectos que hay para Arequipa, que es el Puerto Corío, que vale una integración de la macrorregión sur. Entonces, sí hay las bases y las experiencias al respecto para realizar. Pero no solo eso. Al tiempo atrás conversamos que algo con respecto a la reforma del Estado, y eso es la primera ley que estoy impulsando y que le voy a hacer entrega, ojo de la evaluación que se va a tener que realizar a presidente de la República y senadores y congresistas a medio periodo. Estoy impulsando esta ley en el cual, si no cumplimos nuestras promesas de trabajo, tanto el presidente de la República y no los diputados ni los senadores, que la primera ley a ser aprobada tiene que ser esa la de evaluación de parte del pueblo. Si no lo hacen o no lo publican, esa primera ley significa una traición al pueblo, porque estamos hartos, y me incluyo también, de que nos prometan y no cumplan sus planes de gobierno. Esto al menos está, como bien usted, es una resolución que ha dado ya la OMPE bajo la ley 26.300 para que se recolecten las firmas. Estas firmas ya están corriendo desde ese momento, le estoy entregando también ahí lo que corresponde para hacer firmar. Yo le insto por favor a cada candidato, y también lo voy a hacer a los miembros presentes, que firmen esta ley. De ser senadores, alguno de ellos lo sigan impulsando. Muchas gracias. Bien, señor Juan Carlos Saravia, candidato al Senado con el número 1 por el APRA. Bien, vamos a continuar con el siguiente bloque, que es el bloque regional, que también interesa mucho a la población. La pregunta para los 4 candidatos: ¿qué postura tiene su candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura en nuestra ciudad que generan controversia, como Tía María, Imagen Siguas 2 y otros proyectos? Doctor Rondón Fuena. Bien, o sea, como lo habíamos ya remarcado en las intervenciones anteriores, o sea, en el fondo el Estado tiene que convertirse, y obviamente desde APP se promulga mucho esto de la descentralización, ¿no? Lo importante es más bien poner figuras que sean relevantes en todo el quehacer público, ¿no? En el servicio público. Y obviamente una de las cosas que se persigue es que tenemos que reactivar los proyectos y con ello las inversiones. Si nosotros logramos que esas inversiones crezcan, por ejemplo, en el plan de APP hay aumentar el sueldo mínimo vital a 2.000 soles, y lo mismo pasa con lo que es la jubilación, ¿no? De tal manera de que eso solo se va a lograr si es que destrabamos los proyectos, como decíamos, y si es que conseguimos una mayor rentabilidad, porque muchas veces hablamos de que hay que darle al trabajador este beneficio, hay que darle aquel otro beneficio, pero probablemente uno tendría que hacerse la repregunta: pero ¿de dónde voy a darte más si es que no hay fuente generadora? Entonces, al Estado hay que volverlo eficiente por donde lo veamos, ¿no? Y con descentralización y regionalización intensa.
Doctor Rondón, ¿el proyecto Tía María debe ir o no debe ir? El proyecto Tía María es una decisión del nivel nacional. Ya tengo entendido que está en el 30% en su fase de acondicionamiento, ¿no? Y está más o menos produciendo actualmente 9.000 puestos de trabajo, ¿no? Y obviamente eso con la proyección, lo que me decían en el nivel nacional, de casi 45.000, ¿no? Entonces, de tal manera que allí, esa es una decisión nacional y es una decisión que ya se tomó y es una decisión que ya está en camino. O sea, allí ya no hay, digamos, esa parte de lo que hemos vivido todos los arequipeños. Claro, sin embargo, hemos tenido muertos, hemos tenido marchas, hemos tenido observaciones insalvables por parte de la UNOS, una entidad internacional, con respecto al proyecto Tía María. Desde su punto de vista, ¿usted considera que debería formularse o replantear una ley en defensa del medio ambiente? Porque además esta actividad del proyecto Tía María está transgrediendo una actividad como es la agricultura, y que la agricultura también es tan importante para la seguridad alimentaria. Las leyes ambientales están, ¿eh? O sea, están. Lo que pasa es que, como sucede y de lo que conversábamos, la parte pública no hace cumplir toda esa rigurosidad de las leyes, ¿no? O sea, en el fondo son cuestiones que no están siendo bien administradas, bien normadas, bien ejecutadas, y volvemos a la calidad de funcionarios que tenemos. O sea, toda la parte ambiental realmente está, digamos, bien delimitada, ¿no? De tal manera que más bien lo que falta es aplicar este tipo de normas para que todos vivamos en paz, ¿no es cierto? Y que todos podamos, Sócrates decía, definiréis y no pelearéis, pero lo que pasa es que esas normas no se cumplen, no se aplican. Bien, le damos la palabra a la señora Elmer Arenas, de País para Todos, con el número 1 también. Muchas gracias. La postura de nuestro candidato presidencial respecto a la descentralización es clara. El Perú no puede seguir siendo un país excesivamente centralizado. Las regiones como Arequipa es un potencial en recursos y en proyectos estratégicos. Sobre el caso de Tía María, mire, siempre la FDTA ha defendido a nuestros hermanos del Valle de Tambo. Ustedes saben que más del 97% en un referéndum le dijo no. Sin embargo, los gobiernos de turno a sangre y fuego han querido imponer, donde nosotros pedimos que haya licencia social, que haya diálogo para poder conversar y llegar a un acuerdo. De igual manera, Majes Iguas 2 está paralizado, pero por culpa también, ¿no? Desde cuando empezó esto empezó mal. Cobra sin invertir ningún sol, se llevó cualquier cantidad de millones de dólares, más de 197 millones. Es por eso que al ver eso el gobierno vinieron, pero también nos engañaron al indicar que lo iban a solucionar pasándolo a Lima, cuando estaba el ministro Manero, donde indicó que en 3 a 4 meses solucionaba el problema. Sin embargo, ya ha pasado más de año y medio a 2 años aproximadamente. Sin embargo, Majes Iguas 2 todavía no hay un avance. Tenemos conocimiento que sí van a avanzar el puesta a punto, pero necesitamos con urgencia Majes Iguas 2, porque con eso también se va a ampliar la frontera agrícola y va a haber trabajo para miles de trabajadores, tantos directos como indirectos. Señora Arenas, usted habla de diálogo. Lamentablemente, con respecto al proyecto de Tía María, el diálogo se termina agotando cuando hay una imposición finalmente de ese proyecto, a pesar de que no tienen una licencia ambiental que ya caducó. Usted, con su líder presidencial, candidato a la presidencia, ¿alentarían alguna motivación, alguna ley para fortalecer la agricultura, el sector agrícola que está pues venido a menos, que no tiene subsidios, no tiene reducción de impuestos como otras actividades productivas? ¿Alentaría usted algún proyecto de ley para que se pueda ejecutar y se pueda priorizar la seguridad alimentaria? Claro que sí, mire, se haría un proyecto de ley, porque como sabemos, el que gana es el tercero, porque el que cultiva y siembra en la tierra, generalmente lo que gana es poquísimo. Viene un tercero, se lo compra y se lo lleva y lo trae a Arequipa o lo lleva hasta Lima más caro, ¿no? De igual forma, lo que hemos visto ahora, y se me estaba pasando lo de Tía María, ¿no? Ustedes han visto lo del Valle de Tambo, cómo está contaminado el río, porque botan
los desechos de los metales, la mina Arundani. Entonces eso tampoco podemos permitir. Yo creo que he visitado y hemos estado ahí en el mismo río que era pues recontra amarillo, ya ningún camarón va a vivir, ¿no? Y eso está matando ahí también algo que nos servía en nuestros alimentos en su debida oportunidad. ¿Majes Iguazos debe quedar en manos del Ministerio de Cultura? No, debe de regresar a Arequipa, definitivamente. Bien, muchas gracias. Señora Giovanna Bedoya. Bien. A ver, respecto a este tema, la perspectiva de nuestro candidato, primeramente, ¿no? Porque nuestro candidato, que es Joe Forsyth, que postula a la presidencia, actualmente vive en Cajamarca, tiene familia en Cajamarca, trabaja en Cajamarca y está ya invirtiendo en esta región. Por lo tanto, su visión del país es totalmente diferente a la de muchos candidatos que mayormente viven en Lima, ¿no? La capital. Él por eso se ha preocupado mucho en impulsar nuevas políticas para que se mejore la calidad de vida de todas las regiones de nuestro país. En ese sentido, a ver, permítame, lo que consideramos, usted hablaba de descentralización, por ejemplo, me causa un poco de gracia porque, si bien es cierto, se impuso una descentralización, pero totalmente fallida, ¿no? O sea, se descentralizó, ¿qué? Los departamentos volvieron regiones. ¿Dónde está el mérito? No se hizo nada. Y la única región y el único departamento que votó en favor de una verdadera regionalización fue Arequipa, que sí votó a favor de que se hiciera una regionalización donde se juntaran varios departamentos, se formaran macrorregiones que sean impulsores, corredores industriales, corredores comerciales, pero no podemos pretender de que esto continúe de la misma manera. Sin embargo, hecha como está la regionalización actualmente, sí se debería mejorar el tema de la fiscalización de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Lamentablemente los gobiernos regionales, tal como vemos el día de hoy en Arequipa, ¿no? El gobierno regional se ha convertido como un pequeño rey de un pequeño feudo y nadie le puede decir nada. Es más fácil sacar un presidente que sacar un gobernador regional, es increíble, ¿no? Entonces no podemos permitir que una autoridad de tan alta envergadura se mantenga en el poder cuando no tiene la eficiencia necesaria, cuando no puede atender una emergencia, como lo que pasó con las lluvias aquí en Arequipa. Se está demostrando cada día más las ineficiencias de un gobierno regional que no tiene los argumentos para dirigir a toda una región. Entonces hay que mejorar ese sentido, porque lamentablemente en Lima, tampoco es cuestión de que Lima maneje todo, cuando no consigue la territorialidad, las políticas públicas tienen desde Lima, desde un escritorio limeño, para decir, de acá se hacen Arequipa, cuando no consideran nada, ni la cultura de la zona, ni que en una provincia ni siquiera pues de pronto hay internet, y te lanzan campañas, por ejemplo, para erradicar la violencia, ¿no? Cuando ni siquiera te consideran el quechua, no te consideran que las mujeres, por ejemplo, nunca se van a ir a atender con un médico porque ellas tienen una cultura distinta a la nuestra, o un psicólogo. Entonces, eso es muy importante, hay que considerar la territorialidad en una verdadera regionalización en el Perú. Su candidato daba a conocer que hay un punto específico sobre la descentralización. ¿Tiene nombre? Sí, o sea, en nuestro plan de gobierno se especifica, porque inclusive una de las propuestas es que los ministerios, ¿no?, empiecen a trabajar articuladamente desde algunas regiones que sobre todo tengan un impulso en cierta parte. Por ejemplo, energía y minas podría estar en Arequipa. ¿Por qué? Porque Arequipa tiene bastante impacto minero, ¿no?, y está cerca de, digamos, de Moquegua o etcétera. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social podría estar en Cajamarca. ¿Por qué? Porque es una zona de bastante alta pobreza. Entonces, me parece importante ese tipo de propuestas, pero que sea eficiente, no como que dijo el TC en Arequipa y el TC nunca está en Arequipa. Los miembros del TC todo el tiempo están en Lima y vienen a Arequipa solamente como tipo de vacaciones. Entonces, tiene que ser algo que se implemente realmente, no, y que no sean leyes nominativas, ¿no?, que se dice en el papel, pero en la práctica nunca se realiza. Bien, bueno, eso se refiere a la descentralización de algunas instituciones, ¿no? Me hubiera gustado saber si hay alguna posición con respecto a la descentralización, pero en términos de autonomía de los gobiernos regionales y con dinero además para las obras. Bien, nosotros estamos también ya con el señor Juan Carlos Saravia, candidato por el APRA. Bien, con respecto a este bloque, ¿qué postura tiene nuestro candidato presidencial sobre la descentralización y los proyectos de envergadura de nuestra ciudad que generan controversia? Ya, básicamente, tanto en el plan de gobierno que se ha presentado en la página 32, 93 y 95. Nosotros hemos tenido ya en el segundo gobierno obras que destrabamos, como el proyecto Olmos, que estuvo paralizado por décadas, y nosotros también construimos o terminamos lo que es la construcción del tren eléctrico, tan servicial para la ciudad de Lima. Asfaltamos más de 10.000 kilómetros de carreteras, 151.000 obras demostrables. En ese sentido, bajo esa experiencia de gobierno, vamos a destrabar lo que es Majes Iguas 2. El Midagri actual ha centralizado el proyecto, prometiendo falsas fechas. Nosotros vamos a cortar por lo sano. Vamos a impulsar una auditoría técnica al respecto, ojo, la salida legal del contratista, y relanzaremos el proyecto bajo la ejecución pública directa modular para reiniciar obras reales. Experiencia la hay.
el megapuerto de Corío, que es otro proyecto que está siendo impulsado y ya investigado inclusive con un libro que publicó y editó el ingeniero Daniel Vera Bayón. Todo 64 horas que tuve bien también proyectar, que va a ser otro de los desarrollos que va a impulsar no solo Corío, no solo Mollendo, no solo Arequipa, no solo el sur del Perú, sino todo el Perú. En ese sentido tenemos la siguiente. El tercero, el gasoducto sur peruano. Qué sorpresa que otro compañero también, Antonio Gamero, visitando las diferentes regiones, antes de 1 año, 2 años atrás, ha impulsado esta bandera. Son los principales proyectos y lo fundamental, lo que es Tía María. Sin derramamiento de sangre, como han venido haciendo sucesivos gobiernos, vamos a crear el Programa Nacional de Preacuerdo, PRONAP, con 1.000 millones de soles. Esta es en la página 84. En ese sentido, también respetemos, recuerden, como siempre he venido haciendo en algún momento. ¿Qué significa ese programa, señor Sarabia? Programa en el cual nosotros vamos a llamemos a las comunidades a ver la viabilidad del proyecto y todo ello antes de que se dé. Recordará usted que Toledo, bueno, en este caso no Toledo, ni tampoco Ollanta, sino Pedro Castillo y los actuales congresistas firmaron un acta, un documento, pero no lo hicieron vinculante pese a ser gobierno. En ese sentido, para evitar problemas o conflictos, vamos a crear este programa. Claro, pero el conflicto ya está. Hay personas fallecidas. ¿Dónde estuvo el APRA en ese momento y no se pronunció al respecto? Bueno, recordará que en ese momento no estuvimos diezmados, no tuvimos participación política a nivel nacional. Hoy estamos recomponiendo, bueno, ya estamos recompuestos y fuertemente para relanzar estas nuevas programaciones que vamos a dar, ¿no? Con respecto a lo que es fundamentalmente Tía María. Bien, muchísimas gracias, señor Juan Carlos Sarabia. Nosotros nos vamos con el bloque número 3 de Economía, Educación y Salud. Recordarles que nosotros estamos con los candidatos para senadores, con el número 1, nuestros 4 candidatos, el doctor Gustavo Rondón Fuinaga, de Alianza para el Progreso, el señor Elmer Arenas, de País para Todos, el señor Juan Carlos Sarabia, por el Partido Aprista Peruano, y la señora Giovanna Bedoya, de Somos Perú. Bien, vamos a irnos ya con el bloque 3, Economía, Educación y Salud. La verdad que son muchísimos los temas que nos gustaría conversar con ustedes, pero queda corto el tiempo y hemos tratado de reducir lo más posible, porque lo importante es que la gente esté informada y que ustedes se den a conocer para que finalmente se pueda tomar decisiones. Bien, ¿cuál es su postura? La pregunta es para los 4. ¿Cuál es su postura sobre las excepciones fiscales y subsidios? ¿Cómo alcanzar equidad para la salud y educación para que mejoren estos sectores? Doctor Rondón. Muchas gracias, Linda. Sí, en el fondo la idea es que salud, educación, que son sectores en los cuales en elecciones se habla mucho, poco se avanza cuando ya se está, digamos, de gobierno. Y en ese contexto sí requieren de una inyección económica mucho más fuerte, ¿no? El porcentaje en PBI debería subir tanto para salud y educación. Si un pueblo es saludable y tiene una educación ok, indudablemente que va a ser un pueblo que va a cambiar, ¿no? Y en ese sentido la idea es que esa sea una primera condición sine qua non. Lo segundo es que en salud, por ejemplo, andamos un tanto mal. ¿Por qué? Porque justamente no ha habido buenos gestores en los últimos años. Vale decir, nosotros tenemos en salud 3 niveles, 1, 2 y 3, pero no hay el nivel 2. A propósito, hay 4 hospitales que ninguno se ejecuta, y entonces por eso es que vemos las colas tremendas en el Honorio Delgado, en el Goyeneche, porque del 1 se saltan en garrocha al nivel 3 y no hay ese nivel 2 que podría tranquilamente solucionar el 80% de las causas que podrían no congestionar hospitales, no tener citas diferidas, etcétera. Yo me lo he probado a mí mismo en el Hospital Geriátrico Municipal. O sea, nosotros de recibir un hospital en rojo, el primer año tuvimos 17 millones, el segundo 20 millones y el tercero 21 millones, sin colas y con stock de medicamentos al 99.2%. O sea, me lo he probado que realmente ese nivel articulado 1, 2 y 3 puede funcionar, y entonces eso hay que trabajarlo fuertemente, y la salud podría convertirse en un modelo de primer mundo si es que lo manejamos de esa manera. Ahora, doctor Rondón, hay muchísimas excepciones fiscales, más que todo en grandes grupos económicos.
de cortar esos beneficios y cobrar además a los grandes deudores que vienen de diferentes sectores políticos muy grandes, podríamos mejorar el sector de salud y educación. ¿Usted considera que se debería cortar estas excepciones de tributos que tienen? Así es, o sea, para cumplir con el país entero y especialmente en estos dos campos sensibles que son salud y educación, eso debería proceder. Lo otro que hemos conversado también ya de la inversión, o sea, nosotros tenemos que generar mayor inversión, porque vuelvo a reiterar, si nosotros no tenemos recursos, en el fondo es discurso, ¿no? O sea, en el fondo tú vas a decir, necesitamos especialistas. ¿Cómo consigues esos especialistas? Necesitamos más medicina. ¿Cómo adquieres esa medicina? Necesitamos tal o cual cosa. No se da. Entonces, definitivamente, o sea, hay que hacer ajustes en esos subsidios, en todo ello, y hay que promocionar que estos proyectos se destraben para generar empleo, para generar la rueda de productividad. Solo así vamos a poder salir de esta crisis. Doctor Rondón, ¿qué pasa con los trabajadores de CAS en el sector de salud? Entiendo que cuando usted era director regional se promovió estos CAS. Bueno, se dijo de que era para fortalecer y para tener mayor personal para atender el sector de salud. Sin embargo, esto fue una tendencia privatizadora porque los pacientes tienen que pagar por estos servicios y de ese dinero cobran los trabajadores de CAS, que tampoco no tienen todos sus derechos laborales. ¿Cuál es su posición? No, este régimen CAS era realmente transitorio, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba de gerente. Pero era esa modalidad. Era esa modalidad que fue en el gobierno aprista prácticamente, ¿no? Donde ya se impulsa todo ello. Y entonces, a raíz de crecer la parte de oferta de profesionales, mira, fue un buen logro en salud en ese momento, porque de lo que tú tenías en un puesto de salud en la punta del cerro, un técnico, pusiste médico, enfermera, obstetriz y el técnico. Claro, o sea, pero se cobraba al paciente. En algún momento... Y los trabajadores tampoco tenían derechos laborales. Así es, de PACFAR. Yo creo que fue una salida, pero que debió haber sido transitoria, ¿no es cierto? Porque estaba... Debió cortarse entonces. Debió cortarse para ya entrar en la normalidad. Porque yo digo siempre, si tú tienes un régimen que lo mantienes por años y años, ¿por qué lo tienes que tener así en suspenso? Ya es un personal que lo necesitas y que no es necesario ya que lo retires o que lo tengas, ¿no es cierto?, ahí en espera de qué. Si ya es un personal que trabaja y ya está trabajando 5, 10 años y no le da su estabilidad para que en todo caso trabaje mucho más tranquilo, ¿no? Bien, ¿va a promover en todo caso que se suspenda? Cierto, así es. Perfecto. Señor Arenas. Bueno, desde mi posición como dirigente social y laboral, creo que el principio fundamental en materia de economía y tributaria debe ser muy claro. Los recursos del Estado deben estar al servicio del pueblo. Debemos de revisar con mucha responsabilidad, porque muchas veces estos beneficios terminan favoreciendo a sectores que no necesitan realmente, mientras que millones de peruanos siguen teniendo servicios de salud y educación deficientes. Y si hablamos de salud, mire lo que está pasando. Hace más o menos un mes hicimos un plantón con los trabajadores porque en salud no había medicinas, estaban suspendiendo algunas operaciones. Pero esto es porque lo han politizado de salud, porque presupuesto hay, plata hay, pero ante la mala gestión de los gobernantes que han puesto en la repartija que estos 3 partidos gobiernan el país mediante el Congreso, han hecho que salud sea totalmente un desastre y da mucha pena con lo que pasa en salud. Ese día que estuvimos en el plantón, gente que tenía oncológico, que no haya medicinas de 1, 2, 3 meses, eso no puede pasar. Hay que despolitizar de una vez por todas y que no entren a salud. De igual forma, educación también estamos lo mismo, falta infraestructuras. Con esto de las lluvias, muchas aulas no sirven, entonces creo que la función principal siempre del Estado ha sido educación y salud. Sin embargo, con la pandemia se ha demostrado que así todo lo contrario. Se han ido a las clínicas privadas y también colegios estatales, colegios privados. Señor Elmer, usted es parte de la dirigencia, fue parte de la dirigencia de la FDTA.
y causó mucha preocupación la participación dirigencial en los últimos años. No ha habido protagonismo, no solamente para enmendar o luchar a favor de los derechos laborales de los trabajadores, sino que además estuvieron ausentes en las luchas sociales. Esto pasa por una crisis dirigencial. ¿Por qué los gobiernos, por qué las dirigencias actuales como la CGTP, donde está la FDTA, ha venido coludiéndose con el gobierno simplemente no acallar muchísimas cosas que son evidentes y que no han sido materia de que ustedes participen en estas luchas sociales? No tanto es así, nosotros sacamos pronunciamientos todos los meses, y salíamos en cada que nuestra CGTP nos convocaba a los paros o a las jornadas de lucha, hemos salido, y siempre nuestra columna vertebral, cuando salimos a la calle, es construcción civil, siempre nos hemos pronunciado. Bien, señora Arenas. Señora Giovanna Bedoya. Bien, respecto a los subsidios y de los beneficios fiscales. Por ejemplo, no es posible que hasta el momento los casinos tragamonedas tengan estos beneficios. O sea, claro. ¿Cuál es el aporte? Por ejemplo, ¿por qué se mantiene ese beneficio? No tiene ningún sentido, ¿no? Y ese dinero debe ir a dónde, a lo que estamos viendo, que lo que es salud y educación. Otro tema que mucha gente también ha reclamado es el tema de las grandes empresas agroexportadoras. Muchas de ellas están muy bien cimentadas, no digo que todas, pero las que están bien cimentadas ya deben pagar totalmente sus impuestos, no necesitan esos beneficios. Y ese dinero debe invertirse en salud y educación. Salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Siempre se habla de la salud reactiva, ¿no? La atención reactiva, no. En la prevención es donde nos falta atender demasiado. Las postas, centros médicos de primer nivel son los que deben ser mejor implementados. Hay distritos enteros que no tienen un médico que los pueda atender, ¿no? Los médicos no llegan a las zonas más alejadas de acá de nuestra provincia. En el distrito de Choco, por ejemplo, que yo lo conozco muy bien, hasta el día de hoy no tienen un médico en esa posta y tienen un montón de anexos. No es justo que esta situación en una región como Arequipa. Respecto a educación, esos dineros que no deberían estar beneficiando a empresas grandes y que no ameritan tener estos beneficios, por ejemplo, en el tema educativo yo considero que tenemos que invertir en el tema de mejorar la educación. Los ninis están creciendo en nuestro país y está muy fuerte esto. Los chicos ya no ni estudian ni trabajan. Es por eso que desde Somos Pro impulsamos la idea de mejorar la educación financiera y educación técnica para los jóvenes, para que cuando salgan del colegio tengan ya una oportunidad laboral, tengan una opción de poder mejorar. De eso se hizo hace muchos años, ¿no? Pero sin embargo ahora se ha dejado de lado y esto tenemos que mejorarlo en el tema educativo. Es por ello que desde Somos Pro consideramos que ese tema educativo tenemos que mejorarlo. Ahora veamos, seamos fríos. Han hablado ahorita de que se ha politizado. Politizado es poco decir, porque hay un partido que inclusive se ha tumbado a un primer ministro por seguir manejando el sector de salud y lo hace de la peor manera. Como han mencionado, las medicinas no había ni siquiera cómo operar y sin embargo personas que están postulando hoy por ese mismo partido han trabajado en la salud hasta hace poco. Es decir, que hay un partido con un nombre propio que es APP que está manejando la salud y les trabaja totalmente mal en perjuicio de todos los peruanos y eso es lo que no se puede seguir tolerando. Bien, señora Giovanna, usted habla con respecto, por ejemplo, a los beneficios que tienen las cajas de apuestas, igualmente también los SPAP y algunos restaurantes. ¿Se debería recortar esos beneficios? En el caso de nuestras monedas, totalmente. O sea, ¿cuál es en todo caso, cuál es el sentido de darle algún beneficio a estos negocios? Es netamente monetario y es un beneficio enteramente para los dueños de esos tragamonedas y casinos, ¿no? No es, pues, digamos, un tema de que va a beneficiar un tema social, no tiene ninguna proyección. La única proyección es el bolsillo de los dueños. Entonces, para mí, no tiene ningún sentido que este tipo de negocios sigan teniendo beneficios. Bien, señora Giovanna Bedoya, le damos la palabra al señor Juan Carlos Saravia, candidato por el APRA. Sí, con respecto a cuál es la postura sobre las excepciones fiscales, subsidios y cómo alcanzar la equidad de salud y educación para que mejoren estos sectores. Con respecto, y obviamente siempre voy a hacer lo hicimos y lo volveremos a hacer, el APRA hizo, con la frase del compañero Hernán Garrido Leca, el APRA sabe y el APRA puede. Nosotros redujimos, la pobreza a nivel nacional en nuestro quinquenio de gobierno, que era del 48.7%, lo redujimos al 27.8%. ¿Qué significa? 4,5 millones de peruanos dejaron el nivel de pobreza. Es decir, lo hicimos y lo vamos a volver a hacer a dejar, llamémoslo así, en niveles inferiores, reduciremos definitivamente. En eso lo que corresponde a lo que es el aspecto económico. Ojo, la verdadera equidad social no solo se financia con deuda, se financia también con riqueza productiva, y eso es la diferencia. Hicimos la producción necesaria. Recuerden también nuestros crecimientos de PBI,
al 9%. Y cada punto porcentual significaba 200.000 nuevos puestos de trabajo. Eso es generar riqueza. Hicimos definitivamente muchos proyectos en los cuales está lo que estamos planteando ahora de lo que es el megapuerto de Corío, el gasoducto sur peruano. ¡Ojo! Y recuerden también del BCR, el presidente del BCR, Julio Velarde, lo puso el compañero Alan García Pérez. Ahora, 20 años no lo están, y debido a la estabilidad que ha logrado el crecimiento en el aspecto monetario del sol peruano a nivel latinoamericano. O sea, son logros que ya se han venido dando y obviamente son frutos en los cuales diferentes gobiernos han ido cosechando, pese a la alta volatilidad política que ha habido. Y lo reconocen los organismos internacionales. ¿Cómo es posible que la economía esté todavía, como se dice, en buen pie mientras la cuestión política esté en desastre? En ese sentido también vamos a reiniciar lo que corresponde al gasoducto sur peruano, lo que hemos tenido. En ese aspecto, en lo que es salud. En lo que es salud, recordando que nosotros construimos, ojo, el Hospital del Niño de San Borja y la gran red de salud. Volveremos a hacer esas edificaciones que no lo han hecho otros gobiernos y pese también al superávit, mejor dicho, al aspecto económico que también han tenido por el crecimiento del cobre en sus momentos. Entonces, en educación, recuerden que nosotros iniciamos la meritocracia magisterial. Bien, señor Saravia, usted dice el APRA sabe, el APRA puede. ¿Por qué el APRA perdió vigencia y casi desaparece el partido político? Ya, muy excelente pregunta. Tuvimos en lo que se conoce en la política un desgaste político, ¿correcto? ¿Motivado por qué? Motivado definitivamente por los cambios que se estaban realizando y por los partidos políticos que en ese momento fustigaron el gobierno. Hicieron mucha, incluyendo la izquierda, la pseudoizquierda que yo le llamo, incluyendo dando No, pero controversias. ¿le echamos la culpa a la izquierda por el desgaste del APRA? Recuerden, el desgaste que hicieron ellos. Recuerde que en este momento no tenemos, ojo, ningún funcionario público aprista que esté en la cárcel. En ese sentido, nosotros tenemos esa solvencia en confrontación con las demás organizaciones políticas en los que tienen funcionarios públicos en la cárcel. Bien, señor Saravia, una pregunta más con respecto a las excepciones fiscales. Se debería reducir, usted recordará que las agroexportadoras, gracias a las leyes que han venido impulsando en el Congreso, pagan solamente el 15% del impuesto a la renta, ¿no? Cuando es el doble, casi el 30% que pagan todos. Las agroexportadoras pagan solo el 15%. ¿Usted cree que debería cortarse ese beneficio que tienen ellos? Porque teniendo en cuenta que además las agroexportadoras que pagan y menos impuestos, todavía pagan menos a salud. Una empresa normal paga el 9% por su trabajador y una agroexportadora paga solo el 5%. Bien. Con respecto a ese tema, muy delicado por cierto, y obviamente dentro de la agricultura, la pequeña y microempresa está exonerada de muchos aspectos tributarios, no lo neguemos. Dentro de ellos también entran las exportadoras, claro, que en este caso con el 15%, pero recuerde que la agricultura genera gran cantidad, llamémoslo así, de empleo, mucho más que la minería. Claro, la agroexportación. La agroexportación, ¿no? Sobre todo, vemos ahí en esos temas. Entonces, incrementarle, ojo, 1 o 2 puntos, llamémoslo ahí, podría generar ciertos... Es una cuestión de estudio realmente que se tiene que ver ese tema. No es bajárselo de buenas a primeras. Claro, pero no se apoya a la agricultura familiar, no se ve la seguridad alimentaria, solamente las agroexportadoras, que por cierto también sus trabajadores no ganan muy bien, ¿no? Pero ojo, recuerde que cuánto ha generado de empleos, mucho más que la minería en ese aspecto. Lógicamente la agricultura sí, ¿no? Entonces sí, es un tema bastante espinoso que hay que ver. Vamos a evaluarlo. Bien, muchísimas gracias, señor Juan Carlos Saravia. Vamos a irnos al bloque cara a cara. Así es que ustedes se van a hacer las preguntas, se han escuchado. Démonos la mano. Y ahora, dense la mano primero. No sean malos. Porque si no nos damos la mano, de repente vamos a terminar peleando. No, así es que, bien. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien. A ver, nos vamos a ir en todo caso. A ver. Nada personal. Como diría Gustavo Cerati, nada personal. Muy bien. El bloque cara a cara son 2 bloques. Vamos a comenzar con el primer bloque, que es el bloque 4 o cara a cara. Vamos a iniciar el segmento de preguntas directas entre los candidatos. El candidato número 1, que es el señor Gustavo Rondón, de Alianza para el Progreso,
Va a ser la pregunta al candidato 2, al señor Elmer Arenas, de País para Todos. El candidato número 2 le va a realizar la pregunta a la candidata número 3, a la señora Giovanna Bedoya. Y posteriormente, el candidato 4, el señor Saravia, le va a realizar la pregunta al candidato 1. A ver, vamos a irnos primero con el señor Gustavo Rondón, de Alianza para el Progreso, candidato al Senado con el número 1. Bien, yo dentro de las funciones del Senado, porque el Senado va a ser una cámara probablemente reflexiva, de análisis, de corregir leyes, de modificar, inclusive de mandar al archivo. Así que yo le preguntaría a Elmer, ¿qué experiencia parlamentaria o con relación a este tema tiene? Porque ese va a ser uno de los roles importantísimos, porque es la Cámara de Diputados la que propone las leyes, pero va a ser la Cámara de Senadores la que tiene que analizar, escudriñar y obviamente buscar lo mejor para la nación. ¿Y cómo haría la elección de los tribunos de los poderes de Estado, que obviamente necesitan indudablemente toda la transparencia del caso? Responde el señor Elmer Arenas. Sí, muchas gracias. Bueno, mire, nosotros, si bien es cierto, nuestra experiencia más es por los derechos de los trabajadores, pero eso no nos limita, muy por el contrario, ¿no? Cada vez aprendemos más y creo que contratando buenos asesores, porque como usted lo ha dicho, vamos a revisar las leyes que van a hacer la Cámara de Diputados y nosotros vamos a aprobarlos, ¿no? Entonces, teniendo buenos asesores, porque en el Perú hay muy buenos profesionales, tenemos que escoger a los mejores para así asegurar leyes en favor del pueblo, en favor también de los trabajadores. Bien, señor Elmer Arenas, de País para Todos, le hace la pregunta a la candidata 3, a la señora Giovanna Bedoya. Sí, yo le preguntaría a la señora Giovanna, ¿qué habilidades o experiencias considera que lo preparan para legislar y representar a Arequipa en el Senado? Bien, gracias por la pregunta. Para empezar, yo he recorrido las 8 provincias por bastantes años, justamente haciendo la labor que comenté al inicio. He recorrido las 8 provincias, he conocido la calidad de personas que hay, conozco la problemática de cada provincia, porque no es igual lo que pasa en Arequipa provincia, lo que pasa en Caylloma, en Condesuyos, en Islay. Y es importante conocer, porque finalmente el que va a representar a Lima, porque esa es una labor representativa que es tan importante de un senador, pues tiene que conocer la realidad de su región que está pretendiendo representar. He comunicado, tengo muchas problemáticas, ya hay iniciativas que tengo preparadas para poder llevar al legislativo, obviamente a la mano de la Cámara de Diputados, porque finalmente los que van a hacer las leyes son los diputados, los senadores vamos a revisarlas, aprobarlas, mejorarlas, y sobre todo el tema fiscalizador, creo que siempre ha sido muy incisiva en ver que las autoridades cumplan con lo que les corresponde hacer desde el espacio que me ha tocado, y lo seguiré haciendo desde el Senado. Bien, señora Giovanna, ahora le corresponde hacerle la pregunta al señor Juan Carlos Saravia, del partido del APRA. Bueno, a ver, nos dijo el señor Saravia de que ellos impulsaron la regionalización desde su gobierno. Me dice que el APRA sabe, y bueno, yo no sé, es un partido muy histórico con mucho, pero lamentablemente la realidad nos ha demostrado que ha sido un partido también lleno de corrupción, lleno de muchas cosas muy negativas, tanto así que su líder, Alan García, terminó suicidándose cuando iba a ser encarcelado, ¿no? Entonces, mi pregunta va en el sentido de, ustedes dicen que han hecho una reflexión, pero como vemos todos mal hecha, ¿no? Ahora usted me pretende decir que van a ser 16 nuevas regiones, sinceramente no sé cómo va a sacar de 24 a 16, ya le hicieron la pregunta y no la respondió, me gustaría que ustedes le explique con mayor detalle. Bien, con respecto a la pregunta punzante, lo dice una militante de Somos Perú, quien tuvo a su presidente Gerí ahora último, ¿no? ¿Por qué salió Gerí? Por una cuestión de faldas, me parece, deleznable, lamentablemente. ¿Y esa es la representación que tiene Somos Perú? No, definitivamente. Entonces hay que estar a la altura de las circunstancias para hacer esta clase o tipo de preguntas o fustigaciones. En principio a Alan García no se le demostró, tuvo investigaciones. Hubo de parte de uno de los congresistas que tuvieron en una comisión 9 millones y no se le encontró nada. En ese sentido, sea más cauto, llamémoslo, al tratar de las cuestiones de corrupción, y vea primero el tronco que tienen con Gerí como presidente vacado por el actual Congreso de la República, y que es uno de los partidos en este momento muy mal vistos, en ese sentido. Con respecto a la regionalización, fuimos los pioneros, fuimos los que impulsamos. Hubo definitivamente algunas cuestiones que tenemos que superar, pero obviamente en ello se da
esas formas en las cuales uno tiene que ver. El proceso de regionalización obviamente tiene que formarse a través de una fiscalización y debe reformarse algunas leyes que se consideren para realizar bien este proyecto en todo el Perú. Bien, señor Saravia. La pregunta le corresponde ahora al doctor Gustavo Rondón Fujinaga, de Alianza para el Progreso. Bien, al respecto, mi estimado doctor, muy buenas tardes. La pregunta no va a ser muy punzante como se me la ha hecho. Va a ser la siguiente. Y el pueblo, hay un dicho que dice: todos los políticos sin excepción entran, prometen y nunca cumplen. En ese sentido, usted como senador, obviamente parte de su no es presentar proyectos de ley, pero sí puede, llamemos, impulsar, revisar, reflexionar, como bien decía. ¿Qué le ofrecería al pueblo? ¿Cuál sería la garantía constitucional para que las promesas puedan cumplirse de parte de los que obviamente ofrecen? Bien, no hay peor castigo a veces que el juzgamiento de la población, ¿no? Y más bien, obviamente, a veces también duele cuando dicen, no hizo nada. Yo, en el periodo del 2011 al 2016, fui uno de los congresistas con mayor producción. 101 proyectos de ley y fueron 12 leyes promulgadas. Entre ellas, por ejemplo, la famosa alimentación saludable. Justo les he traído, aquí tengan esto de los octógonos, esta ley es nuestra. La de la historia clínica electrónica también. Esto de el Castillo Forga, lo de Corío, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que la idea es que nosotros indudablemente tratemos siempre de ver, ahora que vamos a estar en el Senado, tratar de que esas leyes sean, por ejemplo, viables, ¿no? Porque hay muchas leyes que solo son declarativas. También hay que analizar mucho leyes que a veces son un tanto populistas, pero que podrían debilitar la parte presupuestal del Estado, ¿no? Entonces, por eso es que allí hay que trabajar mucho, Juan Carlos, y obviamente hay que ponerle toda la experiencia posible, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. Bueno, habíamos culminado este bloque de cara a cara. Ahora, las personas que han sido preguntadas van a tener que responder. Vámonos al otro bloque de cara a cara y continuamos con este segmento de preguntas directas. Ahora los candidatos interrogados podrán hacer preguntas a los candidatos que formularon la pregunta. El candidato 2, el señor Elmer, le va a realizar la pregunta al candidato número 1. Bueno, a ver, usted ya fue congresista, amigo Rondón, y en su momento creo que este problema de salud ya viene de años atrás, no de ahora. ¿Qué haría usted por salud y es salud de ser senador? Indudable. La salud siempre es una cosa constante, ¿no? Lo que hay que tratar de no llegar es a los momentos en los que sí estamos, ¿no? Las largas colas, los tiempos de espera, que no hay medicinas. En el preámbulo conversábamos con Giovanna, con Juan Carlos, especialmente contigo, Elmer, que las medicinas, por ejemplo, no tienen por qué faltar. En el municipal geriátrico nosotros hemos hecho un saludmáforo, vale decir, tú compras los medicamentos, tienes un stock y tienes la oscilación del mes por mes, o sea, te deben avisar cuando un fármaco se pone un poco en rojo y entonces debes comprarlo, porque acá lo que está pasando es que esperas a que se te agote el stock y después de que se te agote el stock recién estás haciendo el pedido, recién lo están cotejando, lo están cotizando, al final se demoran 3, 4, 5 meses y el pobre paciente está esperando, ¿no? Entonces, la idea es más de gestión, y muy bien lo decía Linda, o sea, en el fondo, la idea es que, por ejemplo, la descentralización podría ser macanuda, es la gran oportunidad para que las regiones, ¿no?, lo descentralizado, pero tienes que poner a los más capaces, o sea, tienes que poner a gente que te maneje todos estos aspectos gerenciales de gestión pública al máximo, ¿no?, para poder ser más bien un ejemplo. Y ojo, y la salud se mide por indicadores, o sea, por ejemplo, tú tenías la anemia en 40%, nosotros la bajamos 10, casi 12%, entonces ese es un indicador. Adulto mayor, por ejemplo, no se hablaba del adulto mayor, tienes un club de adultos mayores en cada centro de salud. El COVID ya lo hemos referido, de 50 muertos a 0, muerte materna, 54 muertes porque te embarazabas, o sea, era una cosa de locos, la bajaste a 0 muertes maternas. ¿Alguna réplica, señor Arenas? Perfecto. La candidata número 3 le hace la pregunta al candidato número 2. Bien,
En el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para saludar a todas las mujeres de Arequipa. Y en ese marco sabemos que es un día donde se conmemora la lucha de todas las mujeres que dieron su vida para que todas tengamos derechos actualmente. El señor Arenas es secretario de un grupo muy importante como es la FDTA. ¿Usted me podría responder a qué atribuiría que nunca ha habido una mujer en ese cargo? Bueno, nosotros tenemos en la FDTA 10 mujeres de 30 dirigentes que somos. Y justamente el día de ayer, por el Día de la Mujer, se ha hecho en la Federación un homenaje a las mujeres y hemos entregado un reconocimiento a aproximadamente 25 dirigentes de toda Arequipa mediante la Secretaría de la Mujer, que es la compañera Nahuamá. ¿Alguna réplica, señora? Sí, pero lo que yo preguntaba es que nunca ha habido una secretaria de la FDTA. O sea, yo sé que siempre las mujeres somos muy útiles para hacer el servicio, pero ¿por qué no para dirigir? Esa es la pregunta. Bueno, no se han presentado. Usted sabe que ahí se sacan listas cuando hay los congresos. Lamentablemente siempre se han presentado hombres y son los que han ganado siempre. Perfecto. Señor Saravia, usted ahora le hace la pregunta a la candidata. Sí, las mismas preguntas, obviamente, igual prometemos y prometemos, nunca cumplimos. Como senador de ser electa, ¿cuál va a ser la garantía constitucional que le va a impulsar usted a través de que estas palabras o estas promesas se cumplan? Bien, quisiera responder primeramente haciendo alusión a lo que dijo el señor cuando me preguntó, ¿no? Me parece justo responderle de que el señor Gerí, para empezar, desde que asumió la presidencia, él estaba ya fuera del partido, ¿no? Con licencia, pidió y estuvo fuera. Y es más, prueba de ello es de que Somos Perú no tiene mayor injerencia, no tuvo mayor injerencia en el gobierno que tuvo, y actualmente inclusive tampoco la tiene. Ahora, respecto a la consulta que me hace, una persona como Giovanna Bedoya, yo, que he hecho trabajo social, cero ganancia, voluntariamente, todo el tiempo, siempre pensando en las personas, lógicamente el mismo sentimiento, la misma actitud, tiene que ir al Senado. No, una persona que trabaja por el bien común, que ha trabajado con distintas organizaciones y me conocen, por eso me dirijo a las personas que me conocen, a mis compañeros de estudio. Yo estudio en la UNS actualmente porque considero que la persona tiene que seguir informándose siempre, una persona tiene que seguir preparándose para lo que quiere buscar. Entonces, me han visto y saben cómo me manejo. Siempre ha sido en bienestar de todos los demás, en bienestar de las personas que me rodean y sobre todo de los que más necesitan. Una gestión como la mía tendrá que ir orientada en el mismo sentido de los que necesitan, no como cuando yo viví un gobierno terrible en el año 85 que me mató de hambre. Desde ahí tengo claro de que la política tiene que ser orientada a servir a los demás. Es un servicio, no es un beneficio personal. Entonces, si desde ya, todos años vengo trabajando en eso, lógicamente la respuesta en el Senado va a ser la misma. Bien. Doctor Rondón, le hace la pregunta al señor Saravia. Muy bien, Juan Carlos. Es simplemente muy cortita. A pesar de que recuerdo un poco, con Luciana León yo fui parlamentario y ella defendió mucho eso de los casinos y esas cosas. Pero bueno, fue una cuestión seguramente personal de ella. Yo le quisiera preguntar, como curiosidad, ¿más seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre o de Alan García Pérez? Víctor Raúl Haya de la Torre, por supuesto. Y el maestro, obviamente las palabras del maestro Víctor Raúl han calado profundamente y es por eso que siempre me incentiva a estar aquí en la política, como siempre lo he manifestado también a los diferentes participantes que también estuvieran. No solo se trata de hablar en la tribuna, sino también de actuar. Llamo por eso siempre a aquellos que dan opinión, también la actúen, porque una cosa, como dice, es con guitarra y otra es con cajón, en donde la lucha es más permanente. Como bien usted, como experiencia que ha tenido en el Congreso ya, sabe que ahí las cosas, las papas queman realmente, y ahí se necesita esa fortaleza que siempre se debe tener parte de un Senado. Bien, señor Saravia. Bueno, ya culminamos prácticamente. Cada uno va a tener 2 minutos para poder expresarse y dirigirse al público. Pero antes de todo, quería hacerles una pregunta a los 4, breve. En el caso de que su candidato, ¿no?, en una eventual ya que sean presidentes sus cabezas de partidos, en el caso de que se tenga en carpeta una ley que sea desfavorable para Arequipa, ¿ustedes van a defender los intereses de Arequipa o van a defender los intereses de sus partidos?
Doctor Rondón. Gracias, Linda. En el fondo las leyes son de carácter nacional, pero hay algunas que pueden tocar en específico alguna región. Definitivamente, nosotros tenemos que ser leales, fieles a Arequipa. A nosotros nos está eligiendo la gente de Arequipa, y justo con la expectativa de que saques, entregues todo tu cuerpo por defender Arequipa. Así que cualquier ley que pueda ser lesiva, definitivamente hay que pararla. Por eso yo en la presentación, en la intervención, he dicho mucho que tenemos que destrabar toditos los proyectos, que mira, coincidimos, ¿no? Está Corío, está Majesiguas 2, está el gasoducto, la petroquímica, 200.000 puestos de trabajo en base a todos esos proyectos que están años, y la juventud está esperando y esperando fuentes de trabajo. Yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle mucho énfasis. Hay que agregar a todos los roles que ha dado el Senado ahora, el rol gestor. O sea, hay que estar ahí con el presidente, con los ministros, con los funcionarios. Sí, justamente para eso está ahora el Senado, ¿no? Para no aceptar leyes improvisadas. Tienen que ser leyes a favor del pueblo, y como usted ha hecho la pregunta, definitivamente nosotros no vamos a aceptar leyes que vayan en contra del pueblo. Perfecto. Señora Giovanna. Bueno, definitivamente si están eligiéndonos, porque nosotros creo que todos los que estamos sentados en la mesa estamos yendo como para ser elegidos por la región Arequipa como tal, correspondería que respondamos y respetemos y hagamos respetar nuestra región. No se podría permitir, como lo he dicho en mi alocución, de que desde Lima, desde un escritorio, se quieran dictar leyes o normativas que nos perjudiquen, que no consideren la territorialidad, la cultura, las diferencias que hay en Perú. Es un país muy, muy diverso, y inclusive dentro de la propia Arequipa tenemos otra diversidad, así es que definitivamente se defendería Arequipa. Bien, señor Sarabia. Sí, definitivamente están con los intereses del pueblo, y pues es por eso que he puesto esta resolución sugerencial de esta primera ley, que ya es popular. O sea, antes de estar en el Congreso, yo ya le estoy dando a nuestro querido pueblo. Obviamente, si el pueblo te pone, el pueblo te saca. Y esto se tiene que obviamente corresponder con una determinada cantidad de firmas, pero si cada uno de nosotros que le ha entregado a los colegas, cualquiera puede ser, al fin senador, la haga suya, y haga suya también esa representación por encima de los intereses de un partido, como siempre los he manifestado a los militantes, a los compañeros míos, por encima de los intereses del partido están los intereses de la patria y del pueblo. Y con esto lo estoy demostrando aquí, como le he entregado y he entregado a todo el periodismo arequipeño, me falta algunos, que los intereses del pueblo están primero. Perfecto, llegamos ya al final, así es que les damos 2 minutos a cada uno para que puedan dirigirse a los ciudadanos. Conversamos con el doctor Gustavo Rondón, de candidato al Senado con el número 1 por Alianza para el Progreso. Bueno, lo primero que yo tengo que decir y expresar desde mis fibras cardíacas, el beneplácito de estar en esta convocatoria. Agradezco mucho, Linda, a Alejandra, a Yeraúl, a Milus y a Matthew, personal de acá de la Corporación Victoria, y qué lindo haber compartido con Giovanna, con Juan Carlos y con Elmer, ¿no? Creo que en ese respeto, en ese marco de respeto. Y así tiene que ser, o sea, Arequipa en el fondo es el que tiene que ganar, ¿no? Nosotros humildemente ponemos nuestra experiencia, ya hemos sido parlamentarios, nos desenvolvemos en el campo profesional humano, de la salud fundamentalmente, y obviamente si tienen a bien este 12 de abril, Arequipa empieza con la letra A, el amor también, la amistad también y APP también. Así que a marcar la A y escribir el 1. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo Rondón, de Alianza para el Progreso con el número 1 al Senado. Le damos la palabra al señor Elmer Arenas, de País para Todos, candidato al Senado con el número 1. Queridos hermanos y hermanas, soy un dirigente social y laboral que siempre he estado con los trabajadores, siempre he luchado con los trabajadores, he defendido a sus familias también. Ustedes me conocen, yo en Sedapar he combatido la corrupción, hemos sacado a varios directores en su momento. Estamos con ustedes, sabemos la problemática que hay en Arequipa. Hay que hacer gestión para que todas esas obras de envergadura que están ahorita paradas de una vez empiecen a funcionar, para que se haya trabajo, en miles de puestos de trabajo para todos los arequipeños. Les pido este 12 de abril marcar la carretera de Carlos Álvarez, y para senador regional marcar el número 1. Bien, muchísimas gracias al señor Elmer Arenas, candidato al Senado con el número 1 por País para Todos. Le damos la palabra a la señora Giovanna Bedoya, de Somos Perú, candidata al Senado con el número 1.
Muchas gracias. Bueno, me dirijo a todos ustedes, arequipeñas, arequipeños que me están mirando en este momento. Dejemos de ser indiferentes. Sé que la política nos llega altamente en estos momentos. No queremos saber nada de los políticos, pero ¿saben qué? Votes o no votes, va a haber una persona representándote en el Senado. Y esa persona quiero ser yo. Dame la oportunidad de ser tu voz en el Senado. Si quieres cambios, no votes por los mismos. No votes por campañas millonarias, que están llenas de paneles que están invadiendo Arequipa. Esas personas solo están invirtiendo porque quieren una ganancia después. Vota por una persona que ha trabajado socialmente, que es como tú, que trabaja, que se la gana día a día, porque yo tengo un hijo por el cual tengo que salir adelante todos los días y trabajar. Día que no trabajo, día que no puedo tener una familia que vaya a sacar adelante. Igual que tú, como cualquier arequipeño y arequipeña. Te invito a que me conozcas, sígueme en redes sociales, ve mi trayectoria, todo lo que he hecho, lo he hecho con toda la voluntad y con todo el amor. Y he recorrido las 8 provincias para que conozca la realidad de esta región. Te invito a votar este 12 de abril por eso. Marca el corazón de Somos Perú y escribe el número 1 de Giovanna Bedoya. Bien, muchísimas gracias por su participación a la señora Giovanna Bedoya, candidata al Senado con el número 1 por Somos Perú. Ahora le damos la palabra al señor Juan Carlos Sarabia, candidato al Senado con el número 1 por el APRA. Sí, Senado por el 1, marca las 5 estrellas y obviamente escribe el 1 en Senado regional. En principio, el APRA ya tiene experiencia de gobierno y lo ha demostrado con indicadores, como bien se ha detallado. En ese sentido, tenemos la experiencia de gobierno y fundamentalmente le estoy dando a mi querido pueblo, al cual voy a representar, una ley que voy a impulsar, la primera que voy a impulsar, la primera que voy a proceder a realizarla. En conjunto la voy a hacer mía, o sea, no la estoy colocando recién, la voy a hacer, ya lo estoy haciendo, ya se está recolectando. Y obviamente se necesita un senador, y qué más, aquel que produjo esta ley, en el cual, que a mitad de periodo, si es que el gobierno, el presidente de la República o nosotros los senadores o diputados no cumplamos con nuestro plan de gobierno, el pueblo nos evalúe y nos diga, ¿te quedas o te retiras a tu casa? Porque ya basta de decir que solo promesas, promesas y no cumplimos ello. Marca entonces la estrella para el Senado regional, el 1 con Juan Carlos Sarabia, que sí cumple y ya lo está haciendo. Bien, muchísimas gracias al candidato Juan Carlos Sarabia, candidato al Senado con el número 1 por el APRA. Nosotros ya hemos llegado al final. Agradecemos a todos los candidatos por su participación y a la población por informarse. La democracia se fortalece cuando el ciudadano escucha, compara y finalmente decide. Esto fue Contraste Electoral para Radio Victoria y Diario Los Andes. Muy buenas noches, Arequipa.